Un padre debería ser protector, símbolo de seguridad ante el caos. Pero, ¿qué ocurre si ese protector se vuelve depredador? Este episodio analiza dos casos donde padres, consumidos por el fracaso y la necesidad de control, decidieron destruir a las familias que debían proteger, dejando atrás una historia de certeza escalofriante y otra de un silencio agonizante. En la próspera Westfield, Nueva Jersey, la mansión victoriana Brisk Knoll de 19 habitaciones era símbolo del sueño americano. Era el escenario de la vida de John List, devoto maestro de escuela dominical y discreto contador. Para sus vecinos era tan pulcro y meticuloso que a veces cortaba el césped en traje y corbata. Sin embargo, tras la impresionante fachada, la mansión y su dueño decaían en secreto. Cuando el mundo de Juan se desmoronó, decidió que su familia también debía desaparecer con él. La mañana del 9 de noviembre de 1971, tras despedir a sus hijos que iban a la escuela, Juan List tomó su pistola de 9 milímetros y comenzó su sombría tarea. Entró a la cocina y le disparó a su esposa, Elena, en la parte trasera de la cabeza, mientras ella tomaba su café de la mañana. Después subió al departamento del tercer piso en la mansión y le disparó a su madre Alma, de 84 años, sobre el ojo izquierdo. Llevó el cuerpo de Elena al salón de baile y limpió la cocina cuidadosamente. Cuando sus hijos, Patricia, de 16, y Federico, de 13, llegaron de la escuela, los mató con la misma frialdad. Después de asesinar a 4 miembros de su familia, Juan se preparó el almuerzo. Este pequeño y mundano acto dice mucho, revelando a un hombre que no actuaba con furia frenética, sino con una calma y un enfoque orientado a cumplir tareas. Aún no terminaba su trabajo, fue al banco a cerrar sus cuentas y las de su madre. Después, en el detalle más escalofriante, fue a la preparatoria Westfield para ver a su hijo de 15 años, Juan Jr., jugar fútbol. Animó desde la línea lateral como un padre orgulloso por última vez. Después del partido, llevó a Juan Jr. a casa y le disparó varias veces. Con su familia muerta, Juan puso los cuerpos de su esposa e hijos en bolsas de dormir en el salón de baile y dejó a su madre en su departamento del ático. Luego se sentó y escribió una carta de 5 páginas a su pastor explicando que mató a su familia para salvar sus almas de la vergüenza de la pobreza y de la influencia corruptora del mundo moderno. Finalmente, recortó su rostro de cada foto familiar, encendió una estación de radio religiosa y dejó todas las luces prendidas. Un último acto deliberado para que la casa pareciera habitada antes de salir por la puerta y desaparecer en el aire. Planificó tan meticulosamente, cancelando correo y periódicos, que casi pasó un mes antes de que la escena horrible en Brisk Knoll se descubriera el 7 de diciembre. John List fue como un fantasma durante casi 2 décadas. Él creó una nueva identidad como Roberto Bob Clark y se estableció en Denver, Colorado. Sorprendentemente, él no reinventó su vida, solo la replicó. Volvió a ser contador y se unió a una iglesia luterana. En 1985 se casó con una mujer que desconocía su oscuro pasado. Estaba intentando reiniciar la misma vida que había destruido. Esta rigidez psicológica, esta incapacidad de convertirse en alguien realmente nuevo, sería finalmente su perdición. Para 1989, el caso estaba archivado. Frustrados, los investigadores expusieron la historia en el nuevo programa Los Más Buscados de América. El episodio se centró en una innovadora pieza de arte forense, un busto de arcilla creado por el escultor Frank Bender. Bender hizo un perfil psicológico de List, razonando que un hombre vanidoso y rígido probablemente mantendría el mismo peinado y usaría el mismo estilo de gafas de montura gruesa. Envejeció una foto de List por 18 años, creando una proyección inquietantemente precisa de cómo podría lucir el asesino. La transmisión funcionó. Una mujer en Denver llamó para informar que el busto se parecía exactamente a su ex vecino, Bob Clark. No era solo el rostro. Al igual que List, Bob Clark era un contador tranquilo que asistía a la iglesia. El 1 de junio de 1989, el FBI lo arrestó en Richmond, Virginia. Una cicatriz tras la oreja y una huella digital idéntica lo confirmaron. El fantasma de Westfield fue capturado. La motivación de John List surgía de una profunda sensación de fracaso personal.
Había perdido su bien remunerado trabajo como vicepresidente de un banco, algo que no podía admitirle a su familia. Para aparentar éxito, fingía ir a trabajar cada mañana y pasaba el día en la estación de tren. A escondidas usó los ahorros de su madre para salvar la mansión. Los psiquiatras diagnosticaron a Liz con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva o trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Es una necesidad patológica de orden y control. Cuando la ruina financiera y el deterioro de la salud de su esposa introdujeron el caos, él no pudo manejarlo y su mente fracturada racionalizó el asesinato como una solución. Según su lógica retorcida, no destruía a su familia, sino que los salvaba de la vergüenza y enviaba sus almas al cielo. Un ejemplo clásico de lo que los expertos llaman filicidio altruista. En el juicio de 1990, la defensa de List alegó que no era responsable por su estado mental. La fiscalía afirmó que actuó de forma fría y calculada, destacando los asesinatos y la fuga planeada meticulosamente. La carta de confesión de 5 páginas fue la evidencia principal. El 12 de abril de 1990, un jurado declaró a John List culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a 5 cadenas perpetuas consecutivas, declarándolo un hombre sin remordimiento y sin honor. John List murió en prisión de neumonía el 21 de marzo de 2008 a la edad de 82 años. El caso, a pesar de todo su horror, finalmente fue cerrado. John List dejó una confesión, la escena del crimen y un cúmulo de pruebas. Nuestro siguiente caso se define por lo opuesto, una ausencia total y aterradora de respuestas. Morenci, Michigan, es una pequeña ciudad de unas 2.200 personas, un lugar que se considera una gran familia. En 2010, esta comunidad unida se convirtió, sin quererlo, en el escenario de una tragedia marcada por el silencio. Aquí, un padre llamado John Skelton, en una amarga batalla por la custodia, hizo desaparecer a sus 3 hijos. En el otoño de 2010, John Skelton y su esposa, Tanya Subers, estaban atravesando un divorcio conflictivo. A Tanya le dieron la custodia de sus 3 hijos, Andrew, 9 años, Alexander, 7 y Tanner, 5. El comportamiento de John ya era alarmante. 2 meses antes, él intentó huir con los niños a Florida y la policía los trajo de regreso. A pesar de esta señal de alerta, un tribunal ordenó que John pudiera tener a sus hijos para el Día de Acción de Gracias. El jueves 25 de noviembre, los hermanos fueron vistos por última vez jugando en el patio trasero de la casa de su padre. Se suponía que debían ser devueltos a su madre al día siguiente. Cuando Juan no se presentó el viernes, el temor de Tanya creció con cada llamada telefónica sin respuesta. Pronto descubrió la verdad. Juan estaba en un hospital de Ohio por una lesión en el tobillo tras un aparente intento de suicidio. Su casa era un desastre, reflejo de una crisis psicológica violenta, y los niños ya no estaban. Desde el hospital, Juan empezó a tejer mentiras crueles y contradictorias. Les afirmó a los investigadores que entregó a sus hijos a una organización secreta, posiblemente vinculada a la comunidad Amish local, para protegerlos de un presunto abuso de su madre. Esta afirmación era una ficción calculada, diseñada para asesinar el carácter de Tanya, mientras sembraba una pizca de falsa esperanza que le negaría cualquier cierre. La policía investigó a fondo y descubrió que su historia era completamente infundada. Una organización así no tomaría en secreto a los niños de un padre. Ellos contactarían a las autoridades. La mentira fue una herramienta de tortura psicológica, y la evidencia digital mostraba un panorama mucho más oscuro. En los días previos a la desaparición de los niños, Juan había buscado en línea cómo romper un cuello e información sobre veneno para ratas. Mientras Juan ofrecía fantasías a los investigadores, su teléfono celular proporcionaba una sombría pista digital. Los datos de rastreo indicaron que su teléfono salió de su casa en Morenci la mañana del 26 de noviembre. Viajó aproximadamente 25 millas, 40 kilómetros al suroeste, hacia una zona boscosa de Holiday City, Ohio. A las 5:04 am, el teléfono guardó silencio por más de 2 horas. La policía piensa que en ese periodo oscuro, John Skelton se deshizo de los cuerpos de sus hijos. Las búsquedas masivas en la zona no arrojaron nada. Cada pista que les dio a los investigadores fue un callejón sin salida deliberado. El FBI también determinó que una mujer llamada Joanne Taylor, a quien John afirmaba que era parte del grupo clandestino,
Era en realidad un perfil falso en línea que él mismo había creado. La teoría sobre las acciones de John Skelton es escalofriantemente simple. Esto no se trataba de salvar a sus hijos, se trataba de castigar a su exesposa. Los criminólogos lo llaman filicidio por venganza contra la pareja, usando a los hijos como armas para causar sufrimiento permanente. Al borrar a Andrés, Alejandro y Tano, y luego negarse a revelar lo que hizo, Juan se aseguró de que Tania nunca encontrara la paz. Él tomó el control de forma absoluta. Una agente del FBI declaró que cuando un pastor le preguntó a Juan por los niños, él dijo: "Los mandé a casa". La agente lo interpretó como una admisión pasiva de asesinato, entendiendo que casa era el cielo. Como nunca hallaron los cuerpos de los niños, las autoridades no pudieron acusar a Juan Skelton de asesinato. En 2011, él se declaró no impugnante a 3 cargos de encarcelamiento ilegal. En su sentencia, el juez calificó sus historias de ridículas y le dio una condena de 10 a 15 años de prisión. Durante más de una década, Tanya Subers ha vivido en un estado de limbo perpetuo, un dolor infligido deliberadamente por su exesposo. La comunidad de Morenci la ha apoyado, realizando vigilias y colocando una placa conmemorativa para los niños en un parque local. En 2023, después de 13 años de agonizante incertidumbre, Tanya tomó la desgarradora decisión de declarar legalmente muertos a sus hijos. Un acto para darles el respeto y la conclusión que su padre les negó. En marzo de 2025, un juez concedió la petición. Habiendo cumplido su sentencia máxima, John Skelton está programado para ser liberado de prisión el 29 de noviembre de 2025. Un hombre que la policía y su familia creen es un triple asesino pronto será liberado. La verdad de lo que les sucedió a Andrew, Alexander y Tanner probablemente morirá con él, dejando solo un terrible y resonante silencio. Un padre dejó una confesión, el otro solo dejó mentiras. Al final, tanto John List como John Skelton destruyeron a sus familias para mantener un retorcido sentido de control ante sus propios fracasos. El caso de List es un libro cerrado, su horror está en la historia. El vacío que dejaron los hermanos Skelton sigue siendo una herida abierta en el corazón del pequeño pueblo. ¿Qué crees que es el mayor horror? ¿Una verdad monstruosa o un silencio absoluto? Si estas historias resonaron contigo, por favor considera suscribirte para más análisis profundos de casos complejos como este. Y te invitamos a compartir tus pensamientos respetuosos en los comentarios abajo. Como siempre, gracias por vernos.